Hola chicos, estamos de nuevo aquí para iniciar con esta lección número 2 sobre la dimensión social de las necesidades básicas. Esta es la segunda parte. Ya vimos la primera parte en donde revisaron una pirámide de necesidades y vamos con la segunda parte del tema. En esta parte vamos a hablar sobre la desigualdad y contrastes sociales en los niveles de bienestar y desarrollo humano en México y en el mundo. Obviamente, por el tema, vamos a revisar o vamos a platicar de algunas estadísticas de forma muy general. Ya luego ustedes tendrán oportunidad de hacerlo un poquito más específico, sobre todo por la investigación que pueden hacer, y de aquí probablemente pueden sacar algún buen tema de investigación para su proyecto. Bien, con este tema sobre las desigualdades, ya vimos que hay diferentes niveles de necesidades que se tienen que cubrir y algunas de esas necesidades el gobierno de alguna u otra forma proporciona el hecho de asistencia gratuita, por llamarlo de alguna forma, de manera que todos tengamos acceso a esos servicios y podamos satisfacer esas necesidades. Yo te comentaba también que muchas de esas necesidades están establecidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por lo tanto también están incluidas en nuestra Constitución. Te había recomendado que descargaras nuestra Constitución, la versión más actualizada desde la página de la Cámara de Diputados y Senadores, en la cual tú tienes acceso a toda la Constitución política, porque la vamos a ir revisando y vamos a ir analizando algunos aspectos de nuestra Constitución que nos van a servir obviamente para nuestra clase. Y sobre todo porque es importante que ustedes conozcan cuáles son esos derechos que están establecidos desde el artículo 1 hasta el artículo 29 de nuestra Constitución. Y vas a decir, pero es que los derechos humanos son 30 y del artículo 1 al 29 pues falta uno. Lo que pasa que hay un artículo que engloba dos de los derechos humanos. Ya lo iremos revisando más adelante. Hablando de cubrir esas necesidades, en nuestro país existen diferentes instituciones por medio de las secretarías de gobernación que nos ofrecen cubrir ese tipo de necesidades de manera gratuita y de forma más accesible. Aunque es responsabilidad de cada uno de nosotros, obviamente ustedes como menores de edad, pues la responsabilidad corre a cargo de sus papás, pero una vez que cumples una mayoría de edad, te haces acreedor, así como a derechos civiles, como también a diferentes obligaciones. Igual y si estás laborando, si estás trabajando, eres acreedor a diferentes obligaciones dentro de lo establecido constitucionalmente. ¿En cuáles pueden intervenir el gobierno? Algunas de ellas son la necesidad de salud, de alimentación, de educación, de seguridad y de vivienda. Dentro de la salud, pues está la Secretaría de Salud. En seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública. En educación, la Secretaría de Educación Pública. En alimentación está la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Y en cuanto a vivienda, hay una institución que se llama Infonavit, que ofrece créditos a las personas que son trabajadores para adquirir una vivienda propia. Es como si te prestaran dinero para comprar tu casa y luego tú le pagas a la institución por pagar o porque te prestó esa casa. Esas son las instituciones de gobierno que apoyan a cubrir esas necesidades. Dentro de todo este desarrollo o dentro de estas desigualdades hay situaciones en las que obviamente esas necesidades no se alcanzan a cubrir o no se alcanzan a satisfacer por diferentes circunstancias. Cuando nos encontramos en esa situación o en esos entornos
en los que esas necesidades básicas no se cubren, se habla de una desigualdad o contraste social. Estos contrastes sociales que se presentan incluyen diferentes aspectos que al no cubrirse esas necesidades, la gente de alguna u otra forma busca cubrirlas, pero no las cubre al 100% o se cubren de manera parcial o se cubren de forma que no beneficia totalmente a la persona. Sin embargo, en el afán de cubrir esa necesidad, pues se recurre al recurso más factible o el recurso más inmediato para poder cubrir esas necesidades y de alguna u otra forma pues tener o agua potable o tener alimento o tener una vivienda, como lo vemos ahí en la imagen, que se vale de cualquier tipo de material. El hecho es de tener un lugar en donde resguardarte, tener un lugar en donde dormir, aunque sea no estar a la intemperie, a expensas de tantas dificultades que hoy en día se nos presentan, pero de alguna u otra manera se tratan de cubrir en la medida de lo posible. Ese principal contraste social que te menciono, pues tiene un nombre y se llama pobreza. En nuestro país, afortunadamente, ese índice de pobreza ha ido disminuyendo, a lo mejor no en la proporción que muchos quisieran, pero se ha trabajado mucho. Es un aspecto que difícilmente tal vez se llegue a erradicar o se llegue a eliminar, porque pues no todos tenemos el mismo acceso, no todos tenemos las mismas posibilidades por diferentes circunstancias. Pero en nuestro país en particular la pobreza se mide con varios indicadores. A nivel internacional, ahorita lo vamos a ver más adelante, la pobreza tiene un sistema de medición o unos indicadores que gracias a esos indicadores definen cuando un país tiene mayor o menor pobreza. En el caso de nuestro país, es el único país, por ejemplo, que pertenece a las Naciones Unidas y que tiene más indicadores para medir ese aspecto de la pobreza. Y hay un contraste o hay una contradicción entre lo que se dice a nivel internacional acerca de la pobreza de nuestro país y lo que nosotros como país decimos acerca de la pobreza. Porque nosotros separamos la pobreza en 3 niveles. En pobreza extrema, pobreza media y pobreza en sí. Y cada uno de esos niveles mide factores distintos, no solamente lo económico. Y a nivel internacional toman 3 aspectos. Uno de ellos es el económico, pero no consideran todos los demás elementos que nosotros como país sí consideramos, como es la alimentación, como es la vivienda, el acceso a los servicios, el acceso al transporte, que ahorita lo vamos a revisar, que son parte de esa pobreza extrema, pero que a nivel internacional esos factores no los consideran como parte para decir que una población sufre de algún tipo de pobreza. Se dice que una persona es pobre cuando tiene un ingreso bajo. Ese es uno de los indicadores, es decir, que a lo mejor tiene algún trabajo, pero que su trabajo no es bien remunerado o que inclusive trabaja en lo que puede y no tiene un trabajo estable y por lo tanto el ingreso económico en casa pues no es suficiente o no es el satisfactorio y no alcanza ni siquiera para cubrir necesidades primarias, y pues obviamente mucho menos las necesidades secundarias, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, con ese ingreso tan bajo, difícilmente se logra cubrir al 100%. ¿Por qué? Porque como no tienen un trabajo estable, no tienen algo que les asegure, por ejemplo, o tienes comida o tienes agua,
o ahorita sí tienes que comer, pero si el día de mañana la persona no tiene trabajo, pues no tiene un ingreso y por lo tanto no puede satisfacer ciertas necesidades. Olvídate de los paseos, olvídate de los viajes, pues mucho menos se van a cumplir. Entonces, como lo vemos ahí en la imagen, no tienen una estufa, no tienen un lugar sano en donde pueden preparar sus alimentos, están expuestos a la intemperie, la falta de calzado, la falta de vestimenta, la falta de un lugar digno en donde vivir. Es cuando ese tipo de personas tienen un ingreso bajo y no pueden cubrir las necesidades como debiera de ser o lo óptimo para que una persona pueda tener, por ejemplo, una vida sana. Por eso, este índice de pobreza es uno de los grandes indicadores para definir otro concepto que es la marginación. Y dentro de esta marginación, pues obviamente hay muchísimas consecuencias porque es provocar que muchas personas sufran o no tengan buena salud o muchas personas inclusive no tengan acceso a la educación y no porque no quieran, sino porque ante la necesidad de cubrir un ingreso prefieren que sus hijos trabajen en lugar de que se preparen y que estudien y que a lo mejor puedan generar un mayor ingreso del que tienen. Vamos a ir revisando esos índices que forman parte precisamente de lo que tiene que ver con la pobreza. En nuestro país, nuestra pobreza se define con diferentes aspectos. Uno de ellos que tiene que ver con la parte educativa o la parte de educación y menciona acerca de la deserción escolar en la educación básica y el analfabetismo. Y más adelante vamos a ver esos aspectos en particular, o tendremos oportunidad de verlos en particular. Pero, por ejemplo, lo que yo te voy a presentar puede ser un muy buen tema de investigación para tu proyecto. En el caso de la deserción escolar en educación básica, habla de todas aquellas personas que pueden iniciar, que pudieron iniciar sus estudios, pero que por alguna u otra razón no la terminaron. Eso habla de una deserción escolar o que por necesidades tuvieron que dejar la escuela y no regresaron. Pero también habla de una deserción escolar de personas que empezaron a estudiar, dejaron sus estudios y que mucho tiempo después regresaron a retomar sus estudios. Eso también habla de una deserción escolar. Ya el gobierno se dedica a satisfacer ese tipo de necesidades brindando oportunidad, por ejemplo, a los adultos a terminar sus estudios, hablando de educación básica. ¿Qué es educación básica? Preescolar, primaria y secundaria. Y la parte de analfabetismo, pues son todas aquellas personas que no saben leer ni saben escribir, que todavía hay un alto índice, bueno, no tan alto, pero todavía hay un índice considerable de personas que no saben leer y escribir. Pero también existe un tipo de analfabetismo que se llama analfabetismo funcional. Son todas aquellas personas que pues podrán saber leer y escribir, podrán contar, pero que no saben utilizarlo, ¿sí? O que no lo saben aplicar en la vida diaria. Por ejemplo, si te enseñan a que 5 pesos más otros 5 pesos son 10 pesos, hay personas que, por ejemplo, no pueden hacer una cuenta básica como eso o lo que nosotros llamamos como cálculo mental y eso es un tipo de analfabetismo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de utilizar eso que ya sabemos y que conocemos dentro de nuestra vida diaria. Ojo, porque muchos de nosotros podemos enfrentarnos a esa situación. Otro indicador acerca de la pobreza es la mortalidad infantil. Esta mortalidad se define por la cantidad de niños que fallecen, ya sea durante su infancia, antes de los 12 años, si mal no me equivoco, inclusive hasta el inicio de su nacimiento. Últimamente se ha generado como que la controversia de si, por ejemplo, los no nacidos, que las mujeres durante el embarazo llegan a tener un problema en el embarazo y su embarazo no se logra, si eso se puede medir como mortalidad infantil
o no. En algunos lugares sé que sí lo consideran como un índice de medición para medir la mortalidad infantil, pero en algunos otros lugares no es así. Otro de los indicadores es la desnutrición. Obviamente, al no satisfacer la necesidad de una alimentación, pues se genera una falta de nutrición que esta pues va a obligar a que aparezcan diferentes enfermedades, por ejemplo, estomacales o algunos desórdenes alimenticios que podrían también aparecer o que pudieran generar en ese caso. Otro de los indicadores son la cantidad de adolescentes embarazadas, que este también es otro tema interesante y que pueden ser embarazadas por diferentes circunstancias. Pero el hecho de que cuando toman esa decisión de tener relaciones y que a esa relación, pues obviamente por no cuidarse, pues hay un embarazo que regularmente es un embarazo no deseado. Y aquí podríamos entrar en controversia y comentar un montón de cosas, pero sin embargo, este indicador de pobreza que habla de esas adolescentes embarazadas, pues no solamente se refiere a la mujer, que obviamente como mujer pues pierdes un montón de oportunidades, pero también del varón. Si el varón o si la pareja se llega a ser responsable de ese embarazo durante su adolescencia, pues obviamente las consecuencias si está estudiando, pues tiene que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, para mantener, obviamente como no tienen un alto grado de estudios, pues obviamente su ingreso económico no es el adecuado para cubrir todas esas necesidades y por lo tanto va haciendo como que cadenita, ¿no? No se cubren las necesidades primarias o las necesidades básicas al 100%. En el caso de la mujer, pues tiene que cuidar al bebé, deja de estudiar, es más difícil para ella seguir estudiando a menos de que haya algún apoyo, etcétera. Entonces, es truncar tal vez un futuro o una carrera que se pudiera aprovechar de alguna u otra forma. Otro de los indicadores en nuestro país para medir el nivel de pobreza es el tener acceso a vivienda y servicios fundamentales como agua potable, luz, un techo en donde vivir, el tener, pues obviamente junto con eso, pues la alimentación y cosas muy, muy básicas, ¿no? Que por lo menos en un principio ayudan a tener una mejor calidad de vida, pero que se van satisfaciendo conforme se va encontrando esa posibilidad. Todavía hoy en día existen lugares en donde el agua potable no llega como tal, o sea, a lo mejor tendrán acceso al agua abriendo la llave, pero es agua que se bombea, tal vez de un arroyo, tal vez de un río, tal vez de un pozo, y por lo tanto pues no es agua que se pueda tomar con facilidad como tú y yo abrimos la llave y tomamos agua con toda la confianza. Pero hay lugares en los que no tienen acceso todavía a eso, o inclusive que a lo mejor tendrán un techito en donde vivir, pero el piso todavía es de cemento. Entonces existe todavía. Y un último indicador que habla de la carencia de servicios de transporte y comunicación, el acceso a tener un transporte, porque hay gente que tiene que caminar cantidades de horas o que un transporte público no pasa cerca de casa y entonces tienen que caminar incluso horas para poder llegar al lugar en donde pasa el transporte público. Sucede todavía. Entonces, esos lugares que están distantes sufren o carecen de esa necesidad y por lo tanto forma parte de ese índice de pobreza. Existe dentro de las Naciones Unidas existe un programa que se llama PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todos los países que forman parte de las Naciones Unidas forman parte de este programa.
es uno de los organismos derivados de la Organización de las Naciones Unidas, y ese organismo precisamente hace el apoyar a diferentes comunidades o diferentes países para mejorar su calidad de vida. Eso ayuda a que todos los países puedan alcanzar cierto nivel de desarrollo y que les da la oportunidad precisamente de eso, de mejorar esa calidad de vida. Todos y cada uno de los países que pertenecen a las Naciones Unidas tienen incluido en su país ese programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Más adelante va a haber una actividad para que lo conozcas un poquito más. Este programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de sus indicadores considera la desigualdad, y dentro de esa desigualdad hay un índice que influye dentro de ese indicador que se llama Índice de Desarrollo Humano, IDH. Ese índice de desarrollo es el que va a definir si un país es un país en desarrollo, o es un país altamente desarrollado, o es un país totalmente o con falta de un desarrollo óptimo. Pero se mide a partir de la desigualdad. Considera unos aspectos que ahorita vamos a revisar, pero todos los países que pertenecen a Naciones Unidas se rigen bajo este índice de desarrollo humano, y son 3 indicadores que se miden. Te digo, en el caso a nivel internacional, esos son 3 indicadores, pero a nivel nacional, México se caracteriza porque no solamente se conforma con esos 3 indicadores, sino que incluye más elementos como los que vimos ahorita en el cuadro anterior acerca de la pobreza. Esa información tú la puedes encontrar y tienes acceso a esa información desde páginas de gobierno, obviamente la institución del INEGI, que es ahora sí que el que maneja y distribuye y recaba toda esa información estadística de nuestra población, de nuestra geografía, de nuestra vivienda. Ahí puedes encontrar toda esta información acerca del índice de desarrollo humano. ¿Por qué cada país necesita conocer cuál es su índice de desarrollo humano? Porque gracias a eso es como se pueden generar diferentes políticas o diferentes reformas a las leyes que ayuden obviamente a que la población tenga mayor acceso a cubrir esas necesidades básicas, y por lo tanto se van estableciendo metas o se van estableciendo objetivos o se crean inclusive programas que van a apoyar a que el gobierno pueda cumplir con esa necesidad. Y es cuando aparecen los diferentes programas que pueden existir, tanto un programa de salud como el de las adicciones, por ejemplo, que yo te platicaba que estaba viendo los spots en televisión en cuanto a ese rubro sobre las adicciones que tiene que ver con la salud, y de esa manera ayudar a la población a que satisfaga esa necesidad de alguna u otra manera. Si quieres conocer el índice de desarrollo humano, entras a la página del INEGI y ahí puedes localizar cuál ha sido el desarrollo de México. Incluso te presenta estadísticas de muchos años anteriores, de acuerdo a cómo han sido los avances, o si ha habido algún indicador que ha habido retroceso, también lo puedes encontrar dentro de esa página. Yo te mencionaba que el índice de desarrollo humano a nivel mundial funciona para poder comparar entre un país y otro, pero no comparar para decir este es mejor país que el otro, sino para que entre los países se compartan qué es lo que a ellos les ha funcionado, qué han hecho, y que a los otros países que no han alcanzado ese índice de desarrollo en ese porcentaje, pues obviamente les pueda funcionar y puedan lograr ese crecimiento que tanto necesitan. Dentro de los rubros está la educación, la salud o del ingreso, y dependiendo de cuál sea ese porcentaje, pues ya se da una medición para definir cuándo es un país altamente desarrollado o es un país en desarrollo. Cuando son países en desarrollo, los países que son altamente desarrollados tienen la obligación
de compartir con los países que no lo son o que les falta mucho para llegar a ese nivel, en apoyarlos, asesorarlos, inclusive hasta compartir estrategias o apoyarlos inclusive económicamente de alguna u otra forma, siempre y cuando se cuide la soberanía de cada uno de los países. Es como un apoyo o como un tipo de préstamo, que existe una institución ahí media benéfica, pero al final de cuentas incluye unas condiciones no muy factibles para nuestro país, que ya lo veremos más adelante. Pero que pues existe ese apoyo económico, los cuales todos los países tienen ese acceso, pero tienen que cubrir ciertas condiciones. Ese índice de desarrollo humano, se consideran 3 datos que son los que te presento ahí. Uno de ellos es la esperanza de vida, que todos los países tienen esa medición. ¿Qué es la esperanza de vida? Es la edad promedio en la que una población sobrevive o muere, ¿sí? Entonces, entre más longeva sea la población, es decir, entre más años viva la población, pues obviamente su índice de desarrollo humano, su esperanza de vida, es de mayor calidad. Entre menor sea la edad promedio en que las personas de una población mueren, pues obviamente habla de que hay un mal desarrollo humano. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay un buen sistema de salud, porque a lo mejor no hay acceso factible a la alimentación, porque no hay un desarrollo en cuanto a proteger a la vida de las personas, no hay un sistema bien de seguridad, en fin, pueden ser diferentes circunstancias. El segundo indicador habla de la tasa de alfabetización de la población, es decir, las personas que saben leer y escribir o que tienen acceso a la educación. En nuestro país, en este rubro en particular, sí habla acerca de la deserción escolar y entonces no solamente considera, bueno, las personas que saben leer y escribir, no, espérate, no nada más es eso. O sea, no basta con saber leer y escribir, también ayuda mucho a que la población obviamente esté preparada y en la medida de lo posible que tenga una especialización en lo que vaya a trabajar, en lo que se vaya a especializar, pues mucho mejor, porque entonces su trabajo va a ser de mayor calidad. Y el último indicador es el Producto Interno Bruto, el famoso PIB de todos los países, que es el valor de la riqueza producida en un país o en región durante un año. Y es el ingreso que tiene un país se divide entre la cantidad de habitantes y dependiendo de qué cantidad sea, eso es el Producto Interno Bruto. Toda esa información aquí en México la podemos obtener ya sea desde la página del INEGI o inclusive desde la página del INAI, que es otra de las instituciones que proporciona ese tipo de información de qué se hace con el gasto público, qué se hace con el dinero de toda la población. Esos son los 3 indicadores a nivel internacional para definir si es un país desarrollado o es un país en desarrollo y se mide por medio del índice de desarrollo humano. Bien, terminando con esta segunda parte y este segundo tema de la lección número 2. Vamos a hacer una actividad que va a ser lo siguiente. Te estoy compartiendo la página, la liga de los datos del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo en México. ¿Qué es lo que se está haciendo en México con ese programa de desarrollo? Y hay 2 preguntas que tienes que responder, pero para responder esas 2 preguntas, pues necesitas navegar en ese sitio y encontrar la información que se te está presentando. Como lo hemos hecho en las clases anteriores, mi famosa ruletita, la ruletita que utilizo para hacer preguntas y que todos ustedes participen, será la encargada de seleccionar quiénes son las personas que van a participar para responder esas preguntas. Mira, aquí está la ruleta y ahí están los nombres de todos y cada uno de ustedes. Entonces, yo hago accionar esa ruletita
y me da el nombre de la persona que tiene que participar. Y con eso tú te ganas puntos de participación. Obviamente que la participación es parte de tu calificación. Y entonces para eso, las dos preguntas. Este es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los ámbitos de desarrollo que en México se trabajan? ¿Sí? Dentro de este programa, ¿cuáles son los ámbitos de desarrollo? Tú los vas a encontrar ahí y tal cual, así, con ese nombrecito de ámbitos de desarrollo, los vas a encontrar en esa página. Pero tienes que explorar la página para que conozcas un poquito más. Y en esa página puedes encontrar muchísimos más temas para tu proyecto. Entonces, vale la pena que entren y que la investiguen y que vean de qué se trata. Y la segunda pregunta, a lo mejor no se alcanza a ver ahí, pero ahorita yo te la leo. ¿Cuáles son sus 6 soluciones emblemáticas para responder a esos ámbitos de desarrollo? Son 6 soluciones emblemáticas. Tal cual así las vas a encontrar dentro de esa página. Entonces, son 2 preguntas las que tienes que contestar. Cuando yo pregunte, accionando mi ruleta, tienes que responder. ¿De acuerdo? Este es el final de la lección número 2, la parte número 2. Si te diste cuenta, es un poquito más larga porque por eso lo dividí en 2 partes, pero sí es importante considerar esta información y sobre todo que de aquí puedes sacar tu tema de investigación para tu proyecto. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.